Capítulo 10. Presión. Para una parte de la familia el día abrió al momento de despertar e intentar tomar un buen lugar en la fila del baño. Para otros fue al ir a la mesa y desayunar, siempre pretendiendo que era otro día cualquiera, pero no era así. No se trataba por el hecho que Bobby apareció después del desayuno para recoger a Lori y regresar a la universidad, sino porque la noticia que todos habían recibido el día de ayer aún estaba fresca en sus mentes y por ello miraban constantemente a Lenny con una mezcla de recelo, curiosidad y pena. No es que para Lenny el día hubiese abierto cuando junto con sus padres, Lincoln y Lucy habían llegado al asilo de ancianos en Sunset Canyon causando un poco la sorpresa y molestia de la enfermera Sue, la robusta y malhumorada directora del lugar. Para Lenny, el día había abierto cuando tras darle con mucho temor la noticia a su abuelo, este la había rodeado entre sus brazos mientras ella sollozaba silenciosamente en su pecho. Cuando su familia llegó naturalmente el anciano se puso tan feliz como Myrtle por su visita, pero al ver sus semblantes de inmediato supo que no era para recibir gratas noticias. Después de escucharlas le costó trabajo decidirse entre si estaba o no equivocado al respecto. Su novia chilló de emoción, pero se contuvo de lanzarse contra Lenny para felicitarla, comprendiendo que 17 años no era precisamente la edad correcta para esperar un hijo. Albert con duda la felicitó con sequedad sin ocultar su severa expresión, una que se intensificó después de recibir la respuesta al preguntar quién era el afortunado padre. Lenny no permitió que sus padres ni su hermano o hermanas diesen la cara por ella. Le repitió lo mismo que había hecho con ellos. Lo ignoraba, pero el padre le traía sin cuidado. Esperaba un bebé y es lo único que le importaba, su bebé y el deseo que tenía de traerlo al mundo y hacerse cargo de él, siempre repitiéndolo con una seguridad que asombró a Albert, incluso en ese momento en que se disculpaba llorando por las consecuencias de sus acciones, se notaba decidida a enfrentar la enorme responsabilidad que esto sería. Perdón por decepcionarte de nuevo, abuelo. Ambos sintieron el déjà vu de una época más tranquila, una a la que con regocijo al anciano le gustaba rememorar. Le acarició su rubio cabello siendo capaz al hacerlo de sentir el miedo, la frustración y a la vez el coraje de su hermosa nieta. Hija. No negaré que me sorprendiste bastante, pero tranquila. Cma. No me gusta verte así. No es bueno para tu bebé. Al escucharlo decir eso, Lenny lo abrazó con más fuerza. Ya no parecía tan severo como al principio. Sigues siendo un ángel. Ya no me importa lo que hayas hecho, no se puede evitar por primera vez lo que ya sucedió, es algo con lo que uno tiene que aprender a lidiar. El verte tan consciente de lo que esto implica me es suficiente. ¿O es que no lo eres? Sé que será difícil. Para mis papás lo fue con Lily, Lisa y todas, pero no me importa pasar por todo eso. No lamento que vaya a tenerlo, solo que sea de Esdir. No lo siento. Al final rompí mi promesa y te decepcioné de nuevo. Albert frotó su espalda ofreciéndole consuelo no muy seguro sobre a qué promesa se refería. Nunca estuve decepcionado de ti antes ni pienso estarlo ahora, hija. Tranquilízate. Se dieron unos minutos para reponerse, cuando eso sucedió Albert la besó en las mejillas y la peinó con sus dedos como cuando era más pequeña. Al principio hizo un gesto con su mano, pero dudó al principio y pareció retractarse. De pronto Lenny tomó su mano y la posó sobre su vientre. Aún se sentía algo liso, pero a la vez se notaba una diferencia. Sigue siendo muy pequeño por ahora, murmuró ella apenada. Pero ya crecerá. De pronto el anciano fue invadido por una emoción a la que gracias a su hija creyó haberse terminado por acostumbrar conforme fueron naciendo sus nietas y nieto, pero había algo diferente esta vez, muy distinto de ellas, o de la que sintió cuando su difunta Lori durante su embarazo esperaba a Rita. Agradecía cada día su salud y vigor, sin embargo sintió una alegría distinta esta vez por seguir con vida, quizás se trataba de la oportunidad que se le brindaba, a no ser que el destino dispusiera de algo distinto, del poder llegar a ver una cuarta generación de su descendencia.
La hija de su hija sería madre. Él sería bisabuelo. Olvidó las circunstancias en cómo su nieta metió la pata y se sintió feliz por la idea. Más tarde Myrtle tuvo la oportunidad de abrazar y felicitar efusivamente a Lenny, algo que ya ansiaba hacer y había luchado en contener. Yo también seré bisabuela. Estoy muy feliz por ti, hija. Sé que serás una gran madre. Muchas gracias, abuela Myrtle. Mientras ellas conversaban un poco más animadas, Albert finalmente prestó mayor atención al resto de la familia que le llevó a su segunda nieta. De verdad es una noticia inesperada. ¿Ustedes cómo lo están llevando? Lucy suspiró y su abuelo arqueó una ceja al sentir de pronto en ella algo que no le terminó de agradar, aunque siendo Lucy pues Lucy, prestó importancia a esto. Su nieta era tan especial como su madre Harriet lo había sido, por lo que había aprendido a lidiar con el hecho de nunca poder llegar a entenderla del todo, pero no por ello la querría menos. Lynn parecía triste, lo que le era comprensible. Quizá no terminaba de digerir la noticia de su hermana, aunque extrañamente por las miradas que le dirigía a Lincoln, no parecía que su infelicidad fuese del todo precisamente por Lenny. Era curioso, le recordó a una exnovia de juventud a quien quiso mucho antes que su difunta esposa apareciera en su vida. El modo en que Lynn miraba a su hermano menor, era igual que esa chica él un día cuando paseaba al lado de su esposa de la mano encontrándosela inesperadamente. Lincoln como de costumbre era con quien más podía identificarse. No solo lucía preocupado y quizá hasta triste, también parecía feliz. Sin duda tras el impacto de la noticia, aceptó con mejor optimismo la idea de convertirse en tío. Creo que todavía estamos tratando de aceptarlo, papá. No está siendo sencillo. La noticia nos tomó con la guardia baja, Albert. Todavía hay algunas cosas que queremos resolver. Asintió para ambos. Y una de ellas imagino es averiguar quién es padre del bebé. La pareja entre sí con desánimo intercambió un gesto. La mirada de Lynn se intensificó sobre Lincoln, quien vio sus zapatos con pesar tras escuchar esto. Aunque el cabello de Lucy le cubría los ojos, le era fácil sentir el resentimiento con que lo estaba observando. ¿Y qué hay de ustedes? ¿Dónde están las demás? Luna y Luan están cuidando de las otras, contestó Rita. Queremos que las pequeñas tomen con mayor calma la noticia, además Lori habló con Luna antes de irse en la mañana y ahora Luna está hablando con sus hermanas al respecto. Imagino que es sobre cómo deben de ayudar o hacerle la vida más sencilla a Lenny como hacían conmigo cada vez que estaba embarazada. Ellos insistieron en acompañarnos. Señaló el señor Lauda a sus otros tres hijos. Son buenos hermanos al querer estar al pendiente de su Lenny, eso me alegra. Lincoln sonrió, pero fue el único. Lynn sintió culpa, Lucy seguía siendo difícil de descifrar. No quiero dejar sola a Lenny con esto, dijo Lincoln de pronto. Quiero estar ahí para ella en todo lo que pueda hacerle falta. Eres un gran hermano, Lincoln. ¿Qué hay de ustedes? La castaña murmuró lo mismo acercándose un par de pasos a su hermano, inesperadamente lo tomó de la mano y apoyó su frente contra su hombro, algo sencillo pues a estas alturas Lincoln ya le sacaba un poco de altura. Lucy observó el gesto siendo la única en darse cuenta de cómo su hermano se sonrojó. Más tarde trataron de relajarse cambiando de tema, pero en un momento dado en que Rita comenzó a contar ciertas anécdotas sobre sus embarazos, siendo una donde se implicaban las gemelas y una posterior a sus nacimientos sobre una extraña confusión que aún el día de hoy guardaba ciertas sospechas, provocando la risa de Myrtle y una nerviosa risa de Lenny, así como el bochorno y el miedo de Lucy, Lynn y la misma Lenny, Albert se disculpó un poco para ir a su habitación para buscar unos medicamentos, pidiéndole a Lincoln que lo acompañara, alegando que su nieto tenía mejor vista que él, cosa que extrañó a Lincoln. Una vez que estuvieron en privado dentro de la habitación, el chico le preguntó a su abuelo cómo eran los medicamentos que necesitaba.
Este lo hizo sentarse en la cama mientras el anciano lo hacía frente a él en una silla que tenía. ¿Sabes quién es el padre de tu sobrino? No se lo estaba preguntando. Era una afirmación. Lincoln se sintió nervioso. No lo conozco. Pero Lenny a ti sí te contó quién es de todos modos. Dime, ¿por qué lo protege? ¿Qué es lo que oculta? ¿Por qué lo hace? Aunque buscaba mantener un semblante paternal, con cada pregunta parecía acercarse más y más a él de una manera que lo estaba haciendo sentir incómodo, como un sospechoso frente a un policía. Lenny tiene miedo que si lo saben tal vez mi papá o mamá quieran que tenga a su bebé. Esa seguiría siendo decisión de tu hermana, no de ellos. Receloso, igualmente Albert no se explicaba por qué tendrían que actuar así de todos modos si era esa la causa. Bueno, ya sabes abuelo que Lenny no es precisamente la más brillante de la casa. Muchas decisiones de su vida no es ella las que las toma, al menos las más importantes, incluso cuando sea adulta, digo adulta de verdad, ya sabes, más grande, aún así tendrían que ser mamá, papá, incluso Lori o tal vez yo mismo dentro de muchos años quienes tendrían que tomarlas por ella. Lincoln, ¿en qué concepto tienes a tu hermana? No me malinterpretes. La amo como al resto bueno, quizá más que otras y no tanto como quiero lo mejor para ella, pero también quiero estar de su lado. Puedo entenderlo, pero aún no entiendo por qué. Aún si la dejaran tener al bebé, tal vez entonces no lo querrían por culpa de su padre. Cielos, hijo. Pues ¿quién es ese sujeto? Hasta me haces odiarlo sin saber por qué, pues ¿qué hizo? Desaparecer. Fue lo que hizo. Embarazó a mi hermana y desapareció. Tras su arrebato le fue difícil volver a recobrar la compostura. Albert terminó por abrazarlo. Su nieto también necesitaba desahogarse. La noticia parecía haber sido tan dura para él como lo fue para con sus padres. Yo me haré cargo de Lenny, pop pop. De haber dicho ayudado lo entendería, pero su expresión daba un matiz curioso a su aseveración. No es tu responsabilidad, hijo. Sea lo que sea que ocultas, no te corresponde a ti cargar con eso. Yo puedo ser el papá de ese niño. Murmuró nervioso. Lincoln, te dije, ¿no crees que le sigue correspondiendo a tu padre ser el modelo paterno en casa? Para las demás sí, pero para ese bebé quiero serlo yo. Él puede serlo como tú lo eres para mí y ya. Aunque por sus palabras se sentía bastante orgulloso de su nieto y hasta halagado, continuaba inquieto por el modo en que insistía en expresarse. Creo que pasas mucho tiempo con tus hermanas. No es que me moleste, por el contrario me alegra que siempre estés dispuesto a cuidarlas, pero tampoco deberías exagerar. ¿Es que aún no te has conseguido una novia? Ya no tengo tiempo para tener una. Tonterías. Siempre hay tiempo para todo, campeón soltó un suspiro. Olvidémonos un momento de tu hermana. Ya no te presionaré más por ello. Lo que tenga que sea por ahora, veremos más tarde. Ahora dime, ¿de verdad no hay ninguna novedad que quieras contarme aparte de esto? ¿No hay alguna chica que te guste? Lincoln se encogió de hombros. Albert estaba decidido a tratar de levantarle el ánimo a su nieto, así como el aprovechar también su tiempo juntos mientras su yerno y el resto de las mujeres hablaban. Con cierta picardía continuó con sus insinuaciones. Era un tema que durante meses aguardó tratar con él y no lo dejaría así de fácil, era algo que por supuesto consideraba bastante importante. ¿Es que no me vas a contar nada de cierta deportista castaña con la que nadie quería se supiera lo que juntos tenían? Ciertamente Albert había conseguido su propósito. Lincoln se olvidó de Lenny y con miedo observó a su abuelo. ¿Qué dijiste? También soy tan buen observador como tú, hijo. La forma en que Lynn te mira y te trata. Con los cercanos que siempre han sido, no digo que hubiese estado bien que las cosas se diesen de esa manera, porque no lo es. Hay ciertas normas que seguir.
Si me lo preguntas, pese a lo mucho que la querías, creo que lo mejor es terminar en su relación. Algo así no hubiera tenido buen término de todos modos. Lincoln agradeció que su abuelo al menos no estallara en cólera como Lori, o amenazara con decírselo a sus padres. Sin duda él era todavía más genial de lo que se imaginaba, pero la verdad es que por mucha confianza que le tuviera y que se lo tomara con cierta calma, seguía siendo un tema muy incómodo de tocar para él. Sé que tienes toda la razón, pero esto. ¿Crees que la amas? Eso creo no, estoy seguro que lo hago incluso todavía. Ya veo. ¿Y qué opina Lynn al respecto? Lincoln bajó la mirada cerrando los ojos mientras lo reflexionaba. No lo sé, creo que Lynn también me ama de esa manera. No sé si tanto como yo a ella, pero después de lo de Lenny creo que tiene miedo de lo que de verdad una relación entre los dos implicaría a futuro. Supongo que tienes razón. Tal vez lo mejor para olvidarme de ella, además de concentrarme en Lenny, claro está, sería buscarme una novia que esta vez no fuera mi hermana. Levantó la cabeza y miró a su abuelo sintiéndose cansado. Le daba en parte la razón, eran demasiadas cosas para que pudiera lidiar con todo él solo. Pop pop. El corazón del anciano latía rápidamente, tanto que le dolía. Temió sufrir un infarto, pero eso no ocurriría aunque la sensación persistía. Cuando meses atrás una emocionada Luan no se contuvo de contarle por una videollamada que Lincoln tenía una amiga con derechos, el anciano tuvo sentimientos encontrados. Su nieto se estaba haciendo un hombrecito, pero eso de los amigos con derechos no terminó de agradarle. La juventud de hoy en día sentía iba muy descarrilada, perdiendo muchos valores como los de tener un noviazgo formal, en lugar de estar juntos solo por un interés particular. Cuando preguntó quién era o cómo era esa chica, todo lo que le dijo era que se trataba de una de las mejores amigas de Lynn, lo cual no fue ninguna sorpresa para ellas, pues Lincoln y Lynn le contó andaban juntos casi todo el tiempo a donde fuera que los vieran en casa, al menos mucho más de lo que usualmente lo hacían, incluso fuera de la misma. Le describió que la chica en cuestión era castaña, que como su nieta era una deportista muy hiperactiva que no sabía quedarse quieta mucho tiempo. Siempre fue paciente y esperó a que su nieto por iniciativa lo contactara para contarle todo al respecto, pero nunca lo hizo, lo cual le frustró al hacerle creer que quizá no le tenía la suficiente confianza para hacerlo, o quizá lo considerara algo insignificante, que de ser esto último, por supuesto que tendría una charla con él muy importante si es que su padre no se la había dado ya. Un día aprovechando que asistió a una presentación de Luna unas semanas atrás en un centro recreativo en compañía de Mirle, no se contuvo y le preguntó a su nieta al respecto. Luna con vergüenza le explicó que esa ya era noticia pasada. Que justo cuando algo estaba a punto de darse entre Lincoln y esa chica Polly, terminaron por separarse a causa de la intromisión de una de ellas. No quiso decirle quién de sus hermanas fue para no meterse en problemas con él ni a las otras, aún con los meses que pasaron la chica ya no quería ahondar mucho en ello. Albert dedujo por su cuenta que debió de tratarse de Lynn. Podía imaginarla involucrándose y separándolos, nada contenta con una relación entre su hermano y su mejor amiga que lejos estaba de ser un verdadero noviazgo. Esa explicaría en parte por qué parecía tan ansiosa estando junto a Lincoln. Pop pop. ¿Estás bien? Justo cuando iba a responderle algo al chico, ambos se sobresaltaron. Tras tocar un par de veces, Lynn entró sin esperar la invitación a hacerlo. Evitó su mirada con la de Lincoln para buscar la de su abuelo. Pop pop. Mamá y Mirle me enviaron a ayudarlos a buscar la medicina. ¿La encontraron? Ahora ella estaba preocupada al ver a ambos tan decaídos. ¿Qué es lo que les ocurre? Se sintió intimidada por la mirada que su abuelo le dedicaba, una que comenzó a alternar con Lincoln. El chico suspiró. Lynn, Pop Pop averiguó lo que tuvimos tú y yo. Aunque asustada, la deportista bajó la mirada aparentando indiferencia. Pero ya no tenemos nada. Eso ya no importa.
Lin Jr. Se sobresaltó ante el llamado del anciano. Lincoln no podía entender por qué de pronto su abuelo parecía tan tenso. ¿Qué ocurre? Solo para el registro. ¿Qué tan lejos llegaron ustedes dos con su relación? Ambos se quedaron callados, lo cual fue peor para Albert, que estaba haciendo uso de todo su autocontrol para no enloquecer y gritarles. Eso no importa ya, contestó Lincoln, haciendo que Lin lamentara nuevamente que él, como siempre, fuese el primero en dar la cara por ambos. Es como con Lenny, tú lo dijiste. No importa lo que hicimos, ya no se puede evitar por primera vez lo que ya sucedió, es algo con lo que uno tiene que aprender a lidiar, algo que ya estamos haciendo. Y es algo que no volverá a ocurrir de todas maneras. Esto último lo agregó Lin antes de marcharse molesta. Albert sacó con prisa de un cajón un frasco de pastillas. Se apresuró a tomar una y esperó unos segundos mientras respiraba agitado. Necesitas salir de esa casa, Lincoln. Haré lo que pueda. Mientras Lenny. Olvídate de Lenny y del resto de tus hermanas, por favor, y piensa más en ti. Sé que amas a tus hermanas, pero el problema es que las amas demasiado. Lincoln no se sintió en condiciones de rebatir aquel argumento. ¿Quieres qué? Solo regresa con los demás. Dame un momento, Lincoln. Por favor. Al principio dudó en hacerlo, pero a pesar de la preocupación le dio su espacio. Albert comenzó a debatirse sobre qué es lo que haría. Su hija debería enterarse al igual que su yerno, pero al mismo tiempo con lo de Lenny, pero los chicos habían terminado eso, no quería pensar en lo que tuvieron como un noviazgo, eso fue lo que le dijeron, aunque la realidad de sus sentimientos actuales le daba a entrever algo muy distinto. De estar en el lugar de sus padres, sería a Lincoln a quien alejara mandándolo a un internado militar muy lejos de sus hermanas, hasta lo sugeriría de no ser porque Lenny necesitaba ahora todo el apoyo de su familia junta. Separarlos en estos momentos no era una buena idea, mucho menos alterar a todos con semejante noticia más de lo que ya estaban. Aguardaría, es lo que haría. Además se trataban de Lincoln y Lin, no debía de sorprenderle tanto como lo había hecho. Esos dos siempre, que fue lo que terminó por ser el detonante para que se acercaran de esa manera. En todo caso era algo que no creía que volviera a repetirse, al menos no con otra de sus nietas, a no ser que esos dos de nuevo. Lin realmente parecía estar resentida con él, no podían regresar, ¿verdad? Parecía tan molesta y resentida, casi como Lucy. No. Lincoln jamás vería de ese modo a su hermanita, aunque, no sería una sorpresa que ella pensara en su hermano de esa manera. Pero ella era joven y aún podía a la larga encauzar su cariño en otra dirección, los sentimientos de Lucy debían de ser algo meramente platónicos. La medicina comenzó a hacer efecto y se sintió un poco más tranquilo, pero no por ello menos preocupado. Demasiadas malas noticias en el día. De no ser porque con la misma seguridad con que Lincoln le confesó sus sentimientos por Lin, también confesó que el tipo que se metió con Lenny era una persona nefasta, hubiese pensado que su nieto seguramente se involucró con ella también. No sabía por cuánto tiempo esa caja de Pandora permanecería cerrada, solo estaba seguro que no lo haría por siempre. Una pareja que sufrió una ruptura normalmente puede recuperarse con la separación en sí, algo que era complicado cuando ambos compartían el mismo techo, por no decir el mismo apellido y la misma sangre. Rita y su esposo miraron a Lenny con total seriedad esperando su veredicto. Ella asintió un tanto nerviosa a pesar que en realidad no tenía nada malo que decirles. El embarazo hasta el momento va por buen camino. No hay nada sobresaliente que decirle al respecto tomando en cuenta que apenas va por la séptima semana. Lin suspiró aliviado junto con sus hijas. Estrechó su mano después de que lo hiciera su esposa. Muchas gracias, doctora Jefferson. No hay por qué, señor Law. Si es posible, tráiganmela de regreso dentro de un mes para realizarle otra revisión, a no ser que ustedes crean por alguna causa hacerlo antes. Por ahora creo que no habrá ninguna complicación inmediata con Lenny.
La pareja estaba tan complacida por aquella noticia al igual que su hija. En realidad Lenny Laud había estado nerviosa durante toda la consulta a la que sus padres le insistieron en acompañarla. Ellos desearon confirmar sus sospechas, las cuales resultaron ser ciertas. Ya conocían a la doctora Lenny Jefferson de tiempo atrás. ¿De verdad te sientes bien, Lenny? Le preguntó nuevamente la doctora a la chica como había hecho cuando llegó. Además de sus padres, su paciente había asistido en compañía de sus hermanas Luan y Luna, quienes la reconfortaban entusiasmadas permaneciendo una a cada lado de ella, mientras sentada Lenny asentía una vez más. Bueno, como que estoy sintiendo un poco más de hambre de lo acostumbrado. Es natural. Tu organismo comienza a concentrar las proteínas que consumes no solo en tu cuerpo. En otras palabras, agregó Luna temiendo que no hubiese entendido a la doctora, ya estás comenzando a comer por dos, hermana. Lenny sonrió y Rita suspiró con cierto entusiasmo. Parece que recobraste el apetito que solías tener cuando eras más pequeña. Contigo no me costaba trabajo darte de comer como con Lori, incluso hasta querías comerte lo que le daba a ella o a Luna. Luna intentó hacer memoria, pero no podía recordar nada de eso, mucho menos Luan. Lenny comprendió que la doctora no le había hecho esa pregunta solo por su salud. Cuando llamó por teléfono a la doctora Jefferson pidiéndole que la atendiera en compañía de sus padres, pensó esta se rehusaría a hacerlo cuando también le pidió que por favor no les contara nada acerca del modo en que terminó embarazada, o que si aceptaba, le prometía en algún momento ella misma contarles al respecto. Aunque sorprendida por volver a saber de Lenny Laud, la doctora se limitó a atenderla como a cualquier otra paciente, aunque un poco recelosa, esperando el momento en que finalmente ella se decidiera a confesar la verdad. Sin embargo, su sorpresa mayor fue cuando le presentó a sus padres y estos dijeron ya conocerla. A lo largo de los ya casi 30 años que tenía ejerciendo su profesión, había visto tantos rostros que le era imposible recordarlos a todos o sus nombres con precisión. Los Laud no eran la excepción, sencillamente no podía ubicarlos, pero si ellos realmente afirmaban que trató en una ocasión a la madre de Lenny hace 18 años en el hospital central donde en aquel entonces trabajaba, no tenía motivo para no creerles. El saber que fue por ella por cómo nombraron a su hija, o que también fue precisamente esa chica por la que les dio su atención cuando temían perderla por un fuerte dolor que le dio a Rita en el vientre durante su segundo mes de embarazo, la hicieron sentir una satisfacción y orgullo muy grandes por sí misma, por lo que lamentaba no poder recordarlos bien y especialmente el saber lo que de verdad le había ocurrido a su hija. La familia había simpatizado con la doctora conversando brevemente con ella una vez más tras tanto tiempo de no verse. A Lenny Jefferson le pareció una familia encantadora, aunque vaya impresión le dejó el saber que en total eran 11 hijos los que tuvieron, reacción usual para ellos cuando se presentaban por primera vez con alguien. Luan soltó un par de chistes sobre médicos, que aunque no fueron muy buenos, por cortesía sonrió, también por lo bajo Luna le pidió una consulta a espaldas de sus padres. El que lo hiciera con cierto secretismo, le hizo pensar a la doctora que la vida sexual de la rockera de 16 años ya había comenzado, aunque por ciertos detalles y actitudes que pudo distinguir en ella, no descartaba la idea que quizá no precisamente con chicos, tal vez. Fue un placer volverlos a ver, espero hacerlo pronto en la próxima consulta. El gusto fue nuestro. Vamos chicas, es hora de ir a casa. Señores, ¿me permiten hablar en privado con Lenny un momento? Lo concedieron. Aunque al señor le extrañó esto, su esposa lo calmó explicándole que era algo normal pues se trataban de asuntos de mujeres, aunque resintió un poco el que no la invitaran a la conversación como sus hermanas lo harían también. Al menos ellas más tarde le pedirían detalles, detalles que Lenny no les daría divagando en otras cosas. En fin, que la doctora les continuaba pareciendo a la pareja tan agradable como la primera vez.
Nunca juzgó a Lenny durante la consulta por embarazarse tan joven, o preguntó algo respecto del anónimo padre. Sin duda se trataba de una mujer discreta. Ya en privado, Lenny Laud jugó con sus dedos mientras tras comprobar que su familia había regresado hacia la recepción para sacar la próxima cita médica, Lenny Jefferson regresaba no a su escritorio, sino de pie a su lado preocupada. No les diré nada. No me corresponde si tú no quieres hacerlo. Es tu derecho de privacidad como paciente. Mismo que pensó en varias maneras muy sencillas de omitirlo, desde el hecho que por unos meses Lenny seguía siendo legalmente menor de edad, o ser parcialmente discapacitada mental. Decidió no utilizar ninguno. Los Laud le agradaron, parecían una amorosa familia feliz y a juzgar por lo que vio, aunque preocupados, de cierta manera se veían entusiasmados por el primer nieto que su hija les daría. No tenía idea de cómo reaccionarían al enterarse que este era el producto de una violación y no quería averiguarlo, aunque esperaba por el bien de Lenny que pudieran afrontarlo de la mejor manera posible. Muchas gracias, Lenny. Sé que no es justo que te haya pedido que no les dijeras nada. No, tampoco es justo que estés cargando con esto tú sola o a tu hermano de 12 años. Tiene casi 13. Es lo mismo. Lenny, sé que tienes miedo, pero tienes que decirles la verdad. Míralos. Se ve que ellos y tus hermanas son las mejores personas. Están felices por tu bebé sin saber quién es el padre. Y si supieran lo que él me hizo, ¿seguirían siéndolo? No tenía una respuesta para eso. Eso de la parcial discapacidad mental que sus padres le explicaron le parecía de pronto una estupidez. Tal vez no estaba obrando correctamente, pero a pesar de eso su joven homónima parecía bastante consciente de lo que estaba sucediendo a su alrededor. Y ya sea por ignorancia, valentía o madurez, quizá una mezcla de las tres, estaba afrontando todo de momento con mucha determinación. ¿Realmente conservarás al bebé? Sabes que tienes otras opciones y no me refiero al aborto del que imagino no quieres saber nada. Podrías también ponerlo en adopción. Lenny pensó en los padres del mejor amigo de su hermano, aunque en realidad solo uno de ellos lo adoptó por lo que tenía entendido. No entendía muy bien cómo Harold McBride pudo tener al chico por su cuenta. Le sonaba haber escuchado alguna vez eso de madre de alquiler en algún lado. Howard amaba a su hijo tanto como su esposo. Ella podría ser madre de alquiler de alguien más. Tal vez alguna pareja desconocida amara como propio a su bebé, pero era su bebé. No lo sé. No lo creo. Es mío. Mi hijo. Yo lo tendré. Yo quiero quedármelo. Comprensiva, la doctora oprimió su hombro en señal de apoyo. Está bien. Estás en tu derecho de quedártelo, como lo es el de tus padres el saber la verdad. ¿Y tú has pensado ya en algún nombre? La pregunta de Luan sacó de sus pensamientos a Lenny. Mientras Luna conducía a Avancilla para dejar a sus hermanas y a Lincoln en la escuela, Lenny pensaba en lo que la otra Lenny le había dicho semanas atrás antes de irse de la consulta. Mañana regresaría con ella y esperaba que no le tocara de nuevo el tema. Bueno, tengo uno. Interesadas, las gemelas se hicieron hacia adelante para escucharla, incluso Lisa levantó la vista de su libro. Lynn y Lincoln hicieron una mueca, Lenny ya le había dicho a él su idea y a Lynn. Aunque la deportista se lo compartiría después a Lucy, la única reacción de este fue emitir un suspiro. Vamos, dínoslo. ¿Cuál será el nombre de nuestro sobrino? Bueno, Luan. Es un nombre muy bonito. Será Lonnie. Todas con excepción de quienes ya lo sabían rodaron los ojos. ¿Es en serio, hermana? La regañó Luna. Ponerle a tu hijo tu nombre cambiándole solo una letra para adaptarlo para un varón no es nada original. Gracias. Soltó Lincoln. Lo mismo le dije. ¿Por qué no le pones Lincoln Jr.? Ese es un nombre genial. Lincoln se hinchó de orgullo por la sugerencia. Luan junto con las gemelas se echaron a reír por la ridiculez.
No seas absurdo, Lincoln. Además de Junior es una exclusividad que se puede reservar solamente el padre del bebé, no el tío. Lynn hizo una mueca mientras Lucy estoica apartó la vista para mirar por la ventanilla. Lincoln sonrojado se hundió en el asiento. No te preocupes, Linky lo reconfortó Lady. Tu nombre es bonito, pero pensaré en otro, tampoco le pondré Lonnie si no te gusta. Todos aquí suspiraron de alivio. Además, si le pusiera Lincoln, luego cuando lo llamara, el niño se confundiría al no saber si le estoy hablando a él o a su papá. Nerviosos, Lincoln y sus hermanas inmediatas abrieron mucho los ojos. Las gemelas se rieron mientras que Luna miró la escena por el espejo retrovisor levemente. Hermana, te volviste a equivocar de nuevo, la corrigió tomando con humor su desliz. Entiende que Lincoln será su tío, no su papá. Lenny se encogió de hombros con una sonrisa, segura que no se había equivocado, pero sin deseos de explicar nada. Sus hermanas ya se habían acostumbrado a que constantemente Lenny se equivocara y se refiriera a Lincoln de ese modo para con su bebé, así como también el siempre tener que corregirla cada vez que lo hacía. Que si sigues equivocándote el bebé crecerá pensando que Lincoln es su papá, agregó Luan con humor. Eso no tendría nada de malo, opinó Lenny en voz alta, desconcertando un poco a todos. Las gemelas se vieron entre sí, siendo Lola la que agregó. Pero sería muy raro. Lenny observó a Lincoln esperando que agregara algo, pero no lo hizo. Lynn a su lado parecía esperar a que también él mencionara cualquier cosa. Llegaron a la escuela elemental donde Luna despidió a las gemelas junto con Lisa y Lucy deseándoles con los demás un buen día. Las dos niñas rubias agitaron sus manos despidiéndose antes de darse la vuelta y marcharse. Lisa, acostumbrada a la rutina, ni siquiera se despidió. Lucy se bajó y sin hacer ningún gesto o movimiento, permaneció de pie al bajar observando a Lincoln y a Lady. Incluso cuando cerraron la puerta continuó observando el vehículo marcharse. No fue sino hasta que lo perdió de vista que tras soltar un suspiro se dirigió a su salón. La siguiente parada fue la escuela media, donde Lincoln cursaba todavía su primer año mientras Lynn lo hacía en el último. Tras despedirse de todos, Lincoln haciéndolo de Lenny con un abrazo y esta dándole un beso en la mejilla, ambos bajaron y Vancilla se marchó. Lincoln abrumado meditó el modo en que el día había empezado. Lynn lo observó un momento y enseguida le sonrió tratando de despejar sus malos pensamientos. Bueno, aún es temprano. Deja de pensar en tu esposa e hijo y vamos por un bocadillo. Lynn, sí, ¿por qué no? Se había cansado tanto de pedirle todos los días que dejara de decirle esa clase de cosas que terminó por rendirse. Su temor a estas alturas, que se había acostumbrado a sus comentarios, era que alguien más los escuchara. Fueron hasta la máquina expendedora, donde su hermana sacó un paquetito de galletas del que le ofreció una. De verdad espero que no llame a tu hijo Lonnie. Yo tampoco. Es absurdo. Ya pensaré en algo mejor. ¿Tu hijo? Agregó alguien detrás de ellos. Lincoln casi escupe la galleta cuando al volverse se encontró con Clyde y para su horror con Jordan chica también. Desde que entraron a la escuela, Lincoln había trabado una buena amistad tanto con ella, como con otras chicas de su grado y también del superior. Tal y como Lori había vaticinado, el chico del plan había adquirido cierta notoriedad y popularidad, aunque en lugar de aprovecharla, se mostraba esquivo con la misma. Lynn nerviosa apretó los dientes. Por un lado no terminaba de agradarle la popularidad de su hermano con sus compañeras, aunque actuase y dijese todo lo contrario. El incidente tiempo atrás con Ronian le había hecho recapacitar bastante con respecto a sus celos, por lo que trabajaba lo mejor que podía para solucionarlo. No. No mi hijo, Jordan. De mi sobrino. Tengo una prima que espera un bebé como me quiere mucho. Lynn me molesta diciendo que soy el padre. Recordando a Ronian. Jordan estaba segura de haberle escuchado una vez una frase con respecto a los primos y primas, por lo que no estaba segura si debía de preocuparse de ello.
¿Y tu prima es joven? Tiene 20, aclaró Lynn interviniendo algo cortante. Bueno, te veo luego, apestoso. Nos vemos al salir. Se acercó a él. Estando a punto de darle un beso en la boca a su hermano, a último momento reaccionó y se lo terminó dando en la mejilla antes de marcharse. Clyde, nervioso siendo el único que se dio cuenta de esto, sacó su inhalador y le dio una buena bocanada. Varias chicas aparecieron en grupo, al ver a Jordan la invitaron a unírseles, no sin antes saludar con cierto interés y risas al peliblanco, lo que provocó algunas miradas rencorosas de algunos chicos que pasaron cerca de ellos. Al quedar solos, Clyde preocupado condujo a su amigo a un pasillo menos concurrido. ¿Qué hay, Clyde? ¿Conmigo? ¿Qué hay contigo? Lynn y tú estaban hablando de Lenny, estoy seguro. ¿Era eso verdad y el bebé que espera es tuyo? Clyde, baja la voz. Miraron a su alrededor esperando que nadie los hubiese escuchado. El embarazo de Lenny por lo pronto sería un secreto de aquí hasta dentro del próximo mes, cuando el director de la escuela avanzada donde Lenny, Luan y Luna estudiaban tomara cartas más abiertas al respecto. Clyde y su familia era parte de las pocas amistades de la familia que estaban enterados de la verdad. Bueno, ya. Lo siento. Pero en serio, ¿qué significa lo que Lynn dijo? Solo me molesta porque le doy más atención a Lenny que a las demás. Lo cual haces porque está embarazada, obviamente. Su amigo no parecía muy satisfecho con aquella explicación. ¿Me cuentas de nuevo quién es el padre? El peliblanco presentía que si Clyde continuaba por ese rumbo perdería la paciencia. Comprendía lo que pensaba. Aunque lo justificaba, seguía desagradándole bastante que lo hiciera. No lo sé. Un tipo que conoció y no volvió a verla. Ya te lo dije. No soy yo si es lo que estás pensando. Clyde conocía a Lenny tanto como al resto de las hermanas de Lincoln. No podía imaginarse a Lenny siendo esa clase de chica, como tampoco a Lincoln aprovechándose de ella, aunque el antecedente que tenía con Lynn lo hacía dudar. Sabes que no podrán ocultarlo por siempre. Sí, lo sé. He estado pensando en algunas cosas, pero me falta afinar algunos detalles hasta que Lenny esté lista para anunciarlo. Necesitamos prevenirnos bien para cuando la gente pregunte por el padre. Obviamente no diremos que se trata de alguien que ni ella conoce. Pues, ¿qué tienes en mente? Lo mejor que tengo hasta ahora es contar que se trataba de un extranjero huérfano. Un buen chico al que Lenny conoció durante las vacaciones y después se murió en un accidente. ¿Qué opinas? Bueno, supongo que eso servirá para justificar que no existan familiares paternos, también para explicar el por qué Lenny se ve tan decaída y nerviosa muchas veces. Lincoln miró a su amigo con cierta sorpresa. Si él, que no tenía tanto contacto con su familia como en el pasado, había sido capaz de notar eso en Lenny en los breves momentos en que la veía, se preguntaba cómo su hermana lograba sobrellevarlo con sus propias amistades a quienes veía de diario. Necesitaba apresurarse a pulir los detalles de su historia sin dejar cabos sueltos, especialmente para repasarla con sus hermanas y padres para cuando les hicieran preguntas y de ese modo concordaran con lo que todos decían a la vez, por no mencionar que quizás sería algo complicado hacer que Lenny se aprendiera todo eso. Necesitaba planearlo más, todavía tenía problemas para que su historia encajara en algunos puntos. Últimamente la cabeza le dolía más de la cuenta. Por el momento no quería pensar ya en ello, al menos durante las siguientes horas. Clyde pareció comprenderlo y cortó el tema. Bueno, está bien. Vamos a clase. ¿Trajiste el informe que encargó el señor Pullman? Sí, aunque por poco y no lo termino. Las gemelas tuvieron una larga discusión ayer y entre el tener que separarlas para que no molestaran mucho a Lenny, me sacaron de concentración varias veces. Por cierto, ¿cómo te fue el fin de semana con Penélope? Mejor a cómo me iba con Haiku. ¿Qué hay de ti? ¿Piensas ya hacerle caso a Jordan? Clyde, basta.
Jordan no me ve de esa manera. Amigo, la mitad de las chicas de nuestro grupo te ven de esa manera, por no mencionar a otras. Eres tú el que no parece ver a nadie así excepto a Lynn. No empieces. Ya sé. Lo tuyo con tu hermana terminó, me lo has dicho. Que terminara de creérselo era muy distinto. La campana que anunciaba el comienzo de la primera clase sonó y ambos se encaminaron hacia su salón. Bueno, vámonos, Clyde. Sí dudó un momento, pero al final agregó. Pero lo mejor será que comiences a fijarte en alguien más para que las chicas pierdan su interés en ti, entonces los demás dejarán de meterse contigo. Vamos, no todos lo hacen. Un chico que no conocían adelantándose a ellos pasó a su lado. Con el hombro le dio un empujón a Lincoln sin detenerse a disculparse. Por su cabello blanco era inconfundible el novato popular a quien admiraba su compañera y amiga que le gustaba. Lincoln no se molestó en reclamarle, eso también se estaba volviendo rutinario. Clyde gruñó. Soy tu mejor amigo y también a veces te odio por esa suerte que tienes, ¿eso no te dice algo? Bueno, lo pensaré. Aunque no te prometo nada. Ya casi no tengo tiempo para pensar en esas cosas. Entre Lenny, la escuela y el resto de mis hermanas, creo que ya no tengo tiempo para nada más. El que mencionara a Lenny en primer puesto, hizo a Clyde sospechar más todavía a lo que hace unos momentos había hecho. Lo mejor sería zanjar el tema, o sería con Lincoln quien se metiera en problemas de nuevo. La chica ya no le dirigía mucho la palabra como antes y a veces juraba que hubiese preferido que a ambos les fuera como a muchos novatos torpes, en lugar en el caso de su hermano, de contar con esa popularidad que obtuvo a las pocas semanas de comenzar el curso. Luna estacionó a Vancilla en compañía de sus hermanas. Las tres después se dirigieron a sus respectivos salones. Luan abrazó a Lenny y enseguida se marchó. Luna lo hizo después de preguntarle si estaba bien o si no necesitaba algo más. Estoy bien, Luna. Como siempre. Está bien, hermana. Cualquier cosa que necesites, no dudes en buscarme o ir a la dirección si no me encuentras. Por cierto, ¿has pensado en eso? Lenny suspiró. Cada día le hacía la misma pregunta y cada día se evadía de la misma. Esta vez no. La próxima semana finalmente se lo contaré a todos. He estado pensando con Lincoln en un modo de hacerlo. Una parte de Luna se sentía contenta de poder poner fin a tanto secretismo, aunque por otro lado no le agradó que le pidiera su ayuda solo a Lincoln y no a ella. Podríamos marcarle a Lori y pedirle que nos dé algunas ideas para armar la excusa. Lenny consideró la opción. Le gustaría mucho contar también con la ayuda y el apoyo de su hermana mayor, aunque últimamente a causa sus estudios, como solía siempre excusarse, se comportaba muy esquiva con ella cuando intentaba hablarle. Tal vez esto le permitiera a Lori recobrar la confianza que solían tener antes. Si no lo olvidaba, le pediría a Lincoln su opinión al respecto. Entró a la escuela, donde en los pasillos fue interceptada de inmediato por sus amigas. Hola, Mandere. Hola, Jackie. Hola, Lenny. ¿Cómo sigues de tu rodilla? Oh. Ya mejor. Gracias. ¿Jugarás ya con nosotras en gimnasia? Ah, no lo creo. Aún no me siento bien. Me sigue doliendo un poco al apoyarla. Las chicas bajaron la vista hacia las rodillas de Lenny. Ambas se veían bien pese a que se había saltado gimnasia desde que las clases comenzaron, a causa de habérsela fracturado durante las vacaciones como les había contado. En fin, que había cosas más importantes de las cuales debían de hablar. Lenny. ¿A qué no sabes? Steve invitó a Mandre a salir. Tanto Jackie como Lenny chillaron de emoción, incluso la mencionada las imitó. Te felicito, Mandre. Te dije que se notaba que le gustabas. Bueno, es solo una cita. Veremos qué sale de eso. Hablando de citas, ¿cómo te fue a ti con Chaz? Un tanto nerviosa, ella negó con la cabeza confundida. ¿De qué hablan?
Vamos, ¿es que ese cobarde no te invitó por fin a salir como escuchamos que lo haría? Bueno, esperen. ¿Ustedes ya sabían de eso y no me dijeron nada? Solo escuchamos el rumor. No estábamos seguras si en verdad se atrevería, por lo que no te lo contamos para no ilusionarte. Entonces, ¿qué pasó? Aunque quería reñirles por eso, se contuvo al entender que ella precisamente no era la más indicada para acusar a alguien más de estar ocultando cosas importantes. Como que sí lo hizo, pero lo rechacé, ¿qué? ¿Pero por qué? No la presiones, Mandere. Es Chaz de quien hablamos. Tal vez nuestra amiga finalmente se dio cuenta que merece algo mucho mejor que ese gordo. A Lenny no le gustó el comentario que hizo su amiga. No es por eso, Jackie. No lo molestes. Chaz me gusta mucho, a su manera es muy lindo y le hubiera dicho que sí, pero es complicado. No tiene nada que ver con él. Pues entonces, ¿de qué se trata? Se los explicaré la otra semana. ¿Está bien? No entendieron por qué la espera, pero asintieron. Jackie avergonzada se disculpó con su amiga. Lamento haber llamado así a Chaz, Lenny. No quería sonar tan mal. Descuida. Pero ya no lo hagas. No me molesta el peso de la gente. Mandé río un poco por lo bajo. ¿Es por eso que estás descuidando el tuyo? ¿Eh? ¿De qué hablas? Su amiga se mordió la lengua y Jackie la miró con reproche, siendo esta quien señaló con cierta incomodidad el hecho. ¿No has notado que estás subiendo de peso últimamente? Lenny se llevó ambas manos a su estómago preocupada por verse gorda, pero fue un poco más abajo del mismo donde encontró la diferencia. Repasó mentalmente sus almuerzos y aunque en efecto había estado comiendo de más, no le parecía haber exagerado tanto para engordar como en efecto comprobó que lo hacía, aunque de momento fuera apenas perceptible. Además era necesario que comiera así pues le habían dicho que no solo lo hacía por ella sino por supuesto. Suspiró pensativa. Engordaría, eso era un hecho al que mejor tenía que hacerse a la idea desde ahora, no como Chaz sino como su madre solía hacerlo antes de traer a una de sus hermanas a casa. Sí, he estado comiendo muchas golosinas últimamente. No te excedas, amiga. Por mucho que te guste Chaz, no querrás terminar como hoy. Bueno, ya déjelo. Cortaron el tema cambiándolo por otro al notar que la habían hecho sentir incómoda. Con lo sensible que su amiga parecía últimamente, a veces olvidaban medirse al hablar. Les era difícil comprender el por qué eso entre otras cosas le afectaban tanto desde que comenzaron el curso. ¿Tan grave habría sido el accidente donde se lastimó la rodilla? Pudieron seguir hablando, pero sonó la campana para que ingresaran a clases. Enseguida las tres se dirigieron a los vestidores. El día lo empezarían con gimnasia. La entrenadora Swan, una mujer corpulenta y de mal carácter, esperó en el gimnasio durante 15 minutos cuando finalmente su clase apareció. Rápido todos. Formen 6 equipos y tomen los balones para comenzar con la práctica de voleibol. Apúrense ya. Un chico de anteojos, frenos y con la cara cubierta de acné, nerviosamente se acercó a la mujer. Ella con fastidio tomó la nota que le entregó. Wallace, ¿estás seguro que no puedes hacer algo tan básico como correr algunas vueltas alrededor de la cancha? El chico pareció aterrado a como si le acabaran de indicar que escalará una montaña. Swan negó con la cabeza irritada guardándose en el bolsillo el justificante que le eximía de hacer actividades físicas. Ve a sentarte a las bancas y sirve de algo. Lleva los marcadores. Fue a hacerlo escuchando las burlas de sus compañeros al pasar delante de ellos. Era ya algo cotidiano que se burlaran de él o su corte de cabello en hongo. Se cruzó con Lenny quien le dedicó una sonrisa dándole ánimos, lo que surtió efecto inmediato sonrojándolo. Pese a ser un enclenque un poco bajo de estatura que odiaba el ejercicio y a los abusivos, Wallace era un chico muy brillante en ciencias.
No le importaría hacerle con gusto la tarea a Lenny Loud alguna vez si se lo pidiera. Tal vez ella no fuera muy lista, pero siempre había sido, a diferencia de otras chicas, muy linda y amable con él y sus amigos. Lenny pensó en Lynn cuando la entrenadora, tras exigirle a los chicos que se callaran y volvieran a lo suyo, pudo escucharla murmurar patético mientras miraba en dirección a Wayace. Su semblante cambió cuando fue el turno de ella al acercarse para entregarle su justificante. Puedo correr un poco si quiere, pero me da miedo que un balón me pegue y... Sí, está bien, Lau. Ve a sentarte a las bancas. No quiero arriesgar a que tú. Hizo una mueca junto a la pausa rodilla se fracture de nuevo. La mujer se metió el justificante en el mismo bolsillo un tanto distraída, cuando sin previo aviso los chicos comenzaron a tontear jugando a los quemados con uno de los amigos de Guayace dándole de lleno a la cara tirándole los anteojos. Ustedes, en detención ahora. Lenny se sentó al lado de Guayace, quien olvidó sus problemas así como el llevar los marcadores por estar tan cerca de una de las chicas más populares de la escuela y amor platónico de muchos, entre los que él mismo se podía sumar a la lista. De pronto el chico tuvo un repentino impulso de valor. Lenny, yo ya te invitó a alguien a la fiesta de Parker. Aunque no lo creas, me invitó. Genial, Guayace. Chaz ya me invitó ayer, pero no creo que pueda ir. Oh, entiendo. Había escuchado el rumor, aunque no pensó que fuera cierto. Algunos de sus amigos que lo creyeron, pensaron que eso se trató solo de una excusa de Lenny para no salir con ese chico que debía admitir, era genial y tenía mejor popularidad que ellos pese a ser un peso pesado. Lenny parecía sincera al decir que no iría a la fiesta en lugar de solo darle una excusa para pasar de él. Tal vez si insistía, tendría mejor suerte que Chaz. Mantuvo sus esperanzas. Vamos, sería divertido si bueno, me acompañaras. Tal vez podríamos conseguir cerveza. Somos muy chicos para beber cerveza, además la cerveza me hace daño. ¿Te hace daño? ¿A qué te refieres? La chica se mordió la lengua. Sabía que no debía beber por ser menor todavía, pero por su embarazo, Luna y su madre le habían advertido adicionalmente ahora que más por la edad, beberla podría traerle problemas a su bebé. Allá sabes. La cerveza es mala. Una estudiante de otro curso entró al gimnasio corriendo hacia la entrenadora. Le explicó que la mandaron a buscarla de la dirección. La mujer a grito dio una orden. Sigan con lo que están haciendo. Regreso en 5 minutos. Se marchó trotando, no sin antes agacharse para tomar sus reportes que había dejado en una esquina en el suelo. Al hacerlo alguien notó que algo se le cayó del bolsillo. Apenas se fue, la conversación de Lenny con Wayace fue interrumpida cuando lanzaron un balonazo a la cara del chico. Asustada, ella se había hecho para atrás temiendo que el balón también la golpeara al rebotar, pero no sucedió y enseguida ayudó a su compañero a recobrarse pues el golpe casi lo tiraba de la banca. Wayace, ¿estás bien? Ah, eso creo. Ella se volvió molesta hacia un pequeño grupo de chicos que estaban acercándose. Eran apuestos a ojos de muchas de sus amigas, incluso ella misma reconocía su atractivo. Chicos altos, corpulentos y atractivos, pero nada de eso a Lenny le importó en ese momento al ver sus expresiones malintencionadas. Eso fue grosero. Calma, Lenny. Solo estábamos jugando con nuestro buen amigo. Dime, Wayace, ¿por qué no vienes a la cancha a jugar con nosotros? Las miradas que intercambiaron daban a entender que no se tratarían de juegos amistosos. El pobre chico se sentía más humillado que nunca, en especial porque Lenny estaba presenciándolo todo en primera fila. Chicos, ya déjenlo en paz y sigamos jugando. Protestó otro de los adolescentes siendo secundado por sus amigos y algunas chicas. Molesto, Chaz se acercó al notar que Lenny sin quererlo quedó involucrada. Solo queremos saber por qué este perdedor no juega con nosotros. ¿Es que tienes hemorroides o qué?
El chico se sonrojó pensando que una hemorroide sería algo menos embarazoso a una irritación en el área genital que le dio en esta ocasión, por una reacción alérgica a una dudosa crema milagrosa que compró en internet, aunque de cualquier forma casi siempre se saltaba gimnasia porque le había dado una reacción alérgica a algo incapacitándolo parcial o completamente para realizar las actividades de la entrenadora Swan para su suerte. Me dio una reacción alérgica. Pues yo te veo bien, ¿dónde fue? El chico parecía a punto de llorar y Lenny lo tomó de la mano, lo que distrajo momentáneamente su malestar. Déjenlo ya, malos. Los acusaré con la entrenadora. Algunos suspiraron con fastidio y se alejaron. No valía la pena perder la oportunidad de algún día tener una cita con Lenny por Guayace, algo a lo que muchos aspiraban. Otros, aunque ciertamente Len y Laud la tenían entre los primeros puestos de sus principales fantasías, no les importó mucho o no se dieron cuenta de lo que arriesgaban y siguieron molestándolo. Miren esto, gritó alguien al fondo sosteniendo un papel. Es el justificante médico de Guayace. Debió de caérsele a la entrenadora cuando se fue. Guayace sintió que el mundo se le vino encima cuando algunos bravucones comenzaron a corear léelo, léelo, léelo. Definitivamente llamaría a su madre para que lo recogiera en ese momento y no regresaría mañana, quizá lo hiciera hasta la próxima semana. Sin querer apretó la mano de Lenny y esta sobresaltada lo soltó levantándose y alejándose un poco de él con miedo. Guayace se sintió peor, seguramente ella pensaba ahora que era un fenómeno y solo empeoró sus ánimos. Lenny estaba por disculparse con él para decirle que le hizo recordar algo malo que nada tenía que ver con él. Lo que este patético tiene, habló en voz muy alta el abusivo para que todos lo escucharan mientras entre risas desdoblaba el justificante para leerlo. Es que el perdedor está embarazado. La confusión se adueñó de Guayace, pero no fue el único. Todos de pronto se quedaron en silencio al no comprender lo que acababa de anunciar. El tipo, aunque un poco tarde, pareció darse cuenta de la tontería que dijo, por lo que miró con más atención el documento para ver si no lo había leído mal. ¿Qué estupidez dijiste, Eddie? Alguien le preguntó, ¿cómo va a estar embarazado? Te juro que es lo que dice aquí y esperen, esto no es de Guayace. Es de Lenny Laud. La entrenadora Swan apareció escuchando a último momento lo que ocurrió. Se llevó una mano al bolsillo descubriendo que solo llevaba el justificante de Guayace en él. Eddie, a detención en este momento. Pero el susodicho apenas si la escuchó releyendo mentalmente el justificante completamente abrumado antes que la entrenadora se lo arrebatara de las manos. No era el único. Todo el gimnasio se sumió en silencio. Las amigas de Lenny confundidas la miraron al igual que los chicos. Lenny asustada parecía a punto de llorar. Le inquietaba el modo en que la veían. Comenzó a temblar. Volteó a ver a Guayace buscando su ayuda, pero hasta el chico parecía tan abrumado con la noticia, que si enseguida alguien dijera lo que tenía, apenas si prestaría atención por estar asimilando aquella noticia. Lenny Laud, una de las chicas más populares, hermosas, deseables y de buen corazón, estaba embarazada. Lenny con duda se marchó nerviosa a paso lento, queriendo escapar, queriendo buscar a Luna para que la llevara a casa. No así. Así no es como debían de enterarse. No podía pensar en nada salvo que quería desaparecer, pero toda su clase la seguía con la mirada. Chaz, ¿fuiste tú? Escuchar aquella insinuación sobresaltó a Lady. Enseguida volteó buscando a su querido amigo con la mirada. Lo hizo, el chico sumamente desconcertado negaba la pregunta que alguien le hizo. Abrumado caminó hacia Lenny. Pero Lenny, ¿es cierto? ¿Pero con quién? ¿Con quién lo hiciste? Ella comenzó a llorar desesperada, dime con quién fue. Dime su nombre. Entendieron que el chico que la pretendías molestara de semejante manera, pero aunque querían detenerlo y pedirle que se calmara, lo cierto es que todos también querían saber eso. Lenny solo negaba con la cabeza, sintiéndose incapaz de pensar en nada a causa del miedo.
No lo sé, ¿qué dijiste? Dime cómo se llama. Antes que la entrenadora lo reprendiera amenazándolo con una suspensión, Lenny al sentirse presionada comenzó a llorar todavía más y respondió con lo único que se le ocurrió. La verdad. No lo sé. No sé cómo se llama. Nunca me dijo su nombre. El chico retrocedió unos pasos debido a la impresión del impacto que recibió de pronto, mismo que muchos parecieron sentir también. Las amigas de la chica cubrieron sus bocas con sus manos mientras a su alrededor comenzaron a murmurar. La entrenadora Swan, olvidándose de la sutileza, a empujones apartó a quienes tenía enfrente para llegar hasta la estudiante, abrazarla y conducirla ella misma hacia la enfermería. ¿Qué están viendo? La clase se suspende. Solo lárguense ya a su salón. Aun cuando solo estaba viendo hacia el suelo, Lenny pudo sentir las miradas de todos todavía sobre ella, algo que no dejaría de repetirse por el resto del día y los que vendrían. Solo 20 minutos después, Luna se enteraría de lo que ocurrió, por lo que con Luan pidió un permiso a la dirección para llevarse a su hermana mayor a casa. Tras enterarse gracias a la entrenadora Swan de lo ocurrido y por recomendación también de ella, comprensivo ante las circunstancias, el director accedió. En cuanto se fueran marcaría a los trabajos de los padres también a ellos para advertirles de la crisis ocurrida. Al final del día, toda la preparatoria lo sabría. Al día siguiente la noticia también se extendería a la secundaria entre otros lugares del pueblo.